ministerio. Créalo. Uno podría decir, bueno, hay mejores lugares, pero como uno está donde Dios lo tiene a uno, ¿verdad que sí? Dios lo anexa, Dios lo agrega en el lugar donde Él lo necesita. Amén, mis amados. Gloria sea a Dios. Vamos a la Biblia, el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 6. Hay poder en Cristo. Te adoramos. Bendecimos el nombre de Jesús. Quiero decirle, hermano, que para el día de la campaña allá en Alexandria, si usted puede invitar a alguien, sería de gran bendición que lo invite a la campaña de salvación, ¿verdad? Primordialmente. Y los milagros que Dios siempre hace cuando se hace un evento para exaltar y bendecir el nombre de Jesús. Capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles. El versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo. Bendito el nombre de Jesús. Cuando lea con atención, analizando lo que lee. El versículo clave en esta lectura es el versículo 3, pero lo vamos a leer desde el versículo 1. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Leamos la Biblia como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócuro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Padre, gracias en el nombre de Jesucristo. Gracias por cada hermano, cada vida en este lugar, en esta hora. Gracias, Señor, porque hemos podido leer esta escritura, que va a ser de grande bendición este mensaje a nuestras vidas, a todos aquí presentes y a los que nos van a estar, Señor, sintonizando, que van a estar escuchándolo a través, Padre, de la transmisión, en el nombre de Jesús. Jehová, tú eres grande en poderío, grande en majestad. Tuyo es el reino, el poder y la gloria. Tuya es la honra. Señor, tú eres el Dios sublime y verdadero, y solo a ti te servimos y solo a ti te adoramos, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados. Hemos titulado el mensaje para el día de hoy: la importancia de un buen testimonio. Aleluya. La importancia de un buen testimonio. Aleluya. Rápidamente surge una pregunta: ¿qué tal está su testimonio? ¿Qué tal está su testimonio? ¿Cómo está
ese testimonio suyo para con Dios. ¿Por qué o por quién es conocido de las gentes? ¿Cómo lo conocen los familiares a usted? ¿Qué dicen de usted? Si se hiciera una encuesta, los que lo conocen, ¿qué dirían? ¿Cómo es usted en la iglesia? ¿Cómo es usted fuera de la iglesia? ¿Cómo es usted en su casa? ¿Cómo es con su familia? ¿Con sus hijos? ¿Con su esposa? ¿Con su esposo? Aleluya. Un buen testimonio se recibe por medio del Espíritu Santo. Es decir, hermanos, que para tener un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, es a través del Espíritu Santo. Y en estos tiempos que estamos atravesando, que estamos viviendo en lo que es en el ámbito de la iglesia o del cristianismo, pareciera ser, hermanos, que tenemos en baja estima o o como sin valor el testimonio o el testificar de una vida que el Señor nos ha concedido. Y es que cuando leemos las escrituras vemos, hermanos, que este evangelio no es un evangelio que ha llegado a nosotros en una forma de una fábula o una historieta o un cuento que no hace nada en el que lo escucha, o que solamente causa en la persona cierto grado de emoción. Mas sin embargo, cuando leemos las escrituras, nos damos cuenta que este evangelio es un evangelio, hermanos, que llega a lo más profundo del alma, a lo más profundo del ser en el individuo, y lo transforma de una manera, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas quedaron atrás y es aquí que todas son hechas nuevas. O sea que, déselo fuerte al Señor. O sea que vemos una transformación en el individuo, en la persona que cree, que es contrito, que es convencido por el Espíritu Santo de que es un pecador, de que necesita arrepentimiento, de que necesita a un Salvador, de que necesita la sangre del Cordero para ser transformado. Es decir, hermanos, que desde ahí comienza la transformación, o comienza la forma, la manera de nosotros poder mantenernos dando un buen testimonio. Y que la gente, hermanos, la gente, los vecinos, el amigo, en los trabajos, donde quiera que nos paramos, donde quiera que nos conocen, al vernos dan gloria a Dios porque somos gente de buen testimonio. Pero pareciera ser que en estos días la iglesia o los creyentes tenemos en poco portarnos bien, testificar de un cambio, testificar de una transformación. Y nos escondemos tras está duro, nos escondemos detrás del está difícil, nos escondemos detrás de es que el diablo me ha tocado, me ha tentado. Cuando debemos de valorar, hermanos, el sacrificio de Jesús. Cuando debemos de valorar como iglesia, como cristianos, cada uno que ha reconocido que solo Jesucristo es el único que nos puede dar vida eterna. Y que solamente en Él encontramos la plenitud de vida. Es decir, que en Él tenemos vida eterna, que Él es el único que nos puede dar salvación. Deberíamos de considerar portarnos bien, hacer cambios, no pisotear esa sangre, no pisotear ese testimonio. Entonces por eso yo preguntaba, ¿qué dice la gente de nosotros? Hay cristianos que lo que más tienen son enemigos, tiene más enemigos que amigos, hermano. Eso es terrible.
todo el mundo está enojado con él, con ella. Ya nadie le confía porque, mire, es fácil perder la confianza. Es fácil. Una pequeña locura en el creyente. Y es fácil que el hombre, hermanos, deje caer su testimonio por una mujer. Es fácil que el hombre deje caer su testimonio al piso por una bebida embriagante, por droga o por cualquier cosa de esta tierra. Para él es fácil, pareciera ser que al poner en la balanza el sacrificio de Jesús con aquellas cosas, pesan más aquellas cosas y Jesucristo queda en el olvido. Mas sin embargo hay, hermanos, una gran bendición o una importancia inimaginable que nuestro testimonio sea de acorde al diseño que Dios quiere para poder ser elegidos para el ministerio, para la obra, para el trabajo en la iglesia. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Hay hombres, hermanos míos, que se olvidan que son creyentes y empiezan a maltratar a otros. Su carácter, hermano, sigue siendo el mismo que era antes de venir a Cristo. ¿Y cómo con ese testimonio van a poder ser elegidos? Aleluya. Y hay hermanas que por un pedazo de tela pierden su testimonio. Es decir, hermanos, que en vez de alargar la falda, la corta. O sea, ese es un mal testimonio. No está dando testimonio que ha sido erradicada la vanidad de su corazón. Aleluya. Y si hablamos de todas esas cosas, hay mujeres que prefieren ponerse un adorno en el rostro a tener una participación o ser tenidos en cuenta para trabajar en la obra del Señor. Vea este versículo o esta porción de Hechos de los Apóstoles nos habla acerca de la elección de 7 diáconos. Y me llamaba la atención que no dice en los requisitos para ser elegidos, no dice primero que sea lleno del Espíritu Santo. Tampoco dice que se sepa toda la Biblia. No dice eso. El número 1 de los requisitos es de buen testimonio. De buen testimonio. ¿Y qué puede decir usted de la hermana Julana? La hermana es como creída, varón. Es como orgullosa. ¿Y qué me puede decir del hermano Julano? Él se la cree que solo él sabe. O sea, vea todo lo que involucra mire, tener un buen testimonio es ser una persona humilde en el espíritu, en el corazón. Tener un buen testimonio es una persona que no tienen nada que decir de esa persona, que es irreprensible esa persona. Por supuesto que habrá gente que el diablo usa para levantar falsos testimonios, para levantarle calumnias al creyente, pero esos no cuentan. Las mentiras del diablo no cuentan. Pero lo que sí cuenta es que lo que andan murmurando a veces sí es verdad, que lo que andan diciendo por ahí de muchos creyentes sí es verdad. Pero usted y yo estamos en el mejor lugar delante de la presencia de Dios, y su palabra es como martillo que quebranta la piedra, y seremos moldeados para poder ahora de aquí en adelante testificar que Jesucristo es nuestro Señor y que Él es nuestro Maestro, el que nos ha enseñado cómo vivir y que nos ha enseñado cómo caminar. Hay gente que por un capricho pierden su testimonio. Sí, aleluya. Y sobre todo las hermanas, que el Señor las ayude, se enojan por todo. Si no me haces esto y si no me das esto, se molestó, mano. Perdió su testimonio de buena cristiana, de buena hermana. Aleluya. Y luego dice, aleluya, te amo, Jesús. Qué testimonio más terrible. Cómo somos en la casa, eso habla mucho. Cómo somos en el trabajo, eso habla mucho.
que lo mandan a hacer algo y dice, recójalo usted, guárdelo usted, llévelo usted. No, mano, qué barbaridad. ¿De qué estamos hablando? Pero cuando leemos la Biblia vemos nosotros, hermanos, que la Biblia nos aconseja que todo tenemos que hacerlo como para el Señor y debemos de estar sujetos y obedientes. Esa es una persona de un buen testimonio. Entonces el requisito número uno para elegir estos hombres para que hicieran el trabajo de Dios en la iglesia, de servir, era que fueran de buen testimonio. Y hay gente que dice, ¿por qué será que a mí no me toman en cuenta? ¿Por qué será que a mí? Y se molestan. Oiga, pero si la cola es muy larga, mano, hay que resurarla un poco en el nombre de Jesús. Empezar a hacer cosas que van a cambiar el mal testimonio. Hay cristianos que tienen testimonio, hermanos míos, de que nunca se congrega, o que si se congrega lo hace de vez en cuando. Es mal testimonio. Para poder ser tomado para una labor en la obra, usted tiene que ser de los primeros que llega y de los últimos que sale. Imagínense que aquí necesitáramos establecer un copastor. ¿Quién sería? ¿Quién sería el indicado? Poder en Cristo Jesús. ¿Quién sería la persona que califica? Alabado el nombre de Cristo. Entonces un buen testimonio se recibe por medio del Espíritu Santo, dejando una profunda y perdurable huella en nuestra alma. Mire, sin el Espíritu Santo no vamos a poder dar buen testimonio. Voy a testificar esto porque es algo que yo recuerdo cuando tenía unos 14 años y no me da vergüenza testificarlo. Tampoco mi esposa se tiene que sentir mal porque sencillamente es algo que yo viví. Estaba en la escuela, tuve una novia que era cristiana. Yo no era nada. Pero ella me decía, cuando estábamos conversando, nunca nos escondimos para conversar. Nunca. No fuimos detrás de un lugar o por allá. Nunca. Porque ella me decía, yo soy cristiana y necesito cuidar mi testimonio. Porque si no cuido mi testimonio, el pastor ya no me dará el privilegio de cantar. Eso aunque yo no creía y aunque yo no iba a la iglesia, pero se me quedó grabado en mi mente. O sea, vea cuando se valora el buen testimonio. Cuando uno tiene en alta estima la labor que desempeña para el Señor. Cuando uno, hermanos, considera que no hay mayor tesoro que ser tomado por el Señor, alabado el nombre de Jesús, y preparado por el Espíritu Santo para dar buen testimonio de que hemos sido transformados, para dar buen testimonio de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Es importante. Es importante que nosotros pongamos bastante atención cómo nos conducimos en la iglesia, cómo nos conducimos fuera de la iglesia. Porque a veces hablamos de un Dios de verdad, pero somos mentirosos. ¿Cómo nos van a creer los amigos? Hablamos de un Dios que transforma, pero todavía nosotros no hemos sido transformados hasta el grado de venir humillados y que Dios nos use con poder en el Espíritu Santo. ¿Me sigue, hermano? ¿Me sigue? Entonces hablamos de maravillas en la Biblia, pero vendemos nuestra primogenitura por un plato de lentejas. ¿Me sigue? Porque somos descuidados, porque le perdemos el valor, el dar buen testimonio que Jesús vive en nosotros. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu de Dios. Alabado el nombre de Jesús para siempre.
entonces deja una huella perdurable en nuestra alma. Los testimonios personales son el cimiento y la fortaleza de la iglesia. Vea, cuando la gente en la iglesia da buen testimonio, hermano, es un cimiento inquebrantable. ¿Por qué cree que el apóstol Pablo corrigió a los corintios? Cuando los corintios vivían en un pleito, en un celo, en una envidia. Porque Pablo el apóstol sabía que cuando la iglesia da mal testimonio, no habrá gente que quiera visitar esa iglesia o convertirse al evangelio. Seremos más creíbles cuando guardemos nuestro testimonio. Cuando seamos originales, hijos de Dios, sin transparencia. Es decir, que no seamos como el camaleón. Porque el camaleón va al desierto y usted no lo distingue en el desierto. El camaleón va a una área tropical y usted no lo puede ver en esa área tropical. Va, hermanos, a una área de hielo y tampoco lo puede distinguir ahí, porque el camaleón se transforma según el ambiente donde está viviendo o hacia donde se ha mudado. Aleluya. No, es que hablar de esto ya en estos días es de viejitos, hermano. Hablar de estas cosas es de viejitos. Es decir, eso era en aquellos tiempos, dijo un predicador. ¿Cómo pretende? Bueno, es predicador, ¿verdad? Pero ¿cómo pretendes cambiar con esos coritos de los 80 a la gente? Y empieza a hablar de cosas que ni siquiera él sabe. Y quizás se va a cambiar la gente con el reggaetón. Aleluya. Por ejemplo, Marino escribe la alabanza de la gran tribulación y no necesitaba ser llamado. Solo cantaba la alabanza de la gran tribulación. Y miles de gente, multitud de gente venían diciendo: yo quiero a Jesús de Nazaret. Es que cuando las cosas se hacen dando un buen testimonio, que somos lo que somos, alabado el nombre de Jesús, la gente creerá en el Hijo de Dios. Y usted va a poder regocijarse. Gloria al nombre de Jesús para siempre. El cimiento, los testimonios personales son el cimiento y la fuerza de la iglesia. Nuestro testimonio proporciona una luz orientadora. Fíjense lo que es el buen testimonio. El buen testimonio genera una luz que orienta, que guía. Que orienta, que guía. Oiga esto. Hacia un cometido que dirige nuestra conducta y nuestras formas de vida. Es decir, que cuando tenemos buen testimonio, somos personas, hermanos, que tienen una buena conducta delante de Dios. Y somos aprobados por Dios y somos aprobados por la gente. ¿Me sigue? Somos aprobados por la gente. Es importante aclarar que a mucha gente no se le caerá bien, pero eso es parte de predicar la verdad, porque la verdad incomoda el corazón de los hombres. Casi siempre nos gusta ser halagados y casi siempre preferimos que nos digan que con todo y zapatos estamos ya destinados al reino de los cielos. Y cuando empieza Dios a revolver las aguas y empiezan las cosas a ponerse turbias, es decir, que Dios empieza a quitar que las cosas escondidas empiezan a salir a la luz, empieza uno a sentirse que no le gusta, empieza a sentirse como que le da vergüenza. Mas su oración debe ser a Dios todos los días: Señor, si hay algo escondido en mí, sácalo de mí, destápalo con la palabra, Jehová, porque quiero ser luz en medio de las tinieblas, quiero ser la sal, como dice las Escrituras. Hablamos o conocemos, hablamos de un Dios que bendice, pero nuestra vida dice todo lo contrario, porque no hemos podido vencernos muchas veces a nosotros mismos.
Usted tiene que vencerse a usted mismo en el nombre de Jesús. Que la fe en usted crezca en el nombre de Jesús. Que el Señor le aumente la fe para que usted pueda dar un testimonio que hay una luz, que hay una salvación, que hay un cambio que es producido por la fe en Cristo Jesús. Es tanto el descuido nuestro que no testificamos de que Jesús nos ha cambiado. Sí, porque no le decimos a la gente que Jesús nos ha cambiado. Hay que irse a otro pueblo donde uno no lo conozcan para que le crean a uno. Porque ya los del barrio saben que Julano iba saliendo de la casa de la vecina, mano. Se come el pan y se limpia la boca y dice, aquí no pasó nada. Aleluya. Ustedes no, pero hay gente que así es. Sí, yo digo todo esto porque es parte, ese estilo de vida es parte de un mal testimonio de un cristiano que pretende o que quiere dar a entender que ha sido cambiado por Dios. Un creyente, hermanos míos, que ha gustado y que ha participado de los dones espirituales, que ha habido en él una transformación. Es imposible, yo creo, hermanos, que cuando desvalorizamos o le quitamos el peso a ese cambio, a esa vida que Cristo nos ha dado, nos vamos a olvidar de todo y vamos a caer fácil en las tentaciones que el diablo nos presenta. Mas sin embargo, la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que tenemos la victoria asegurada porque Él venció. Alabado sea el nombre de Jesús en esta hora, hermanos. Aleluya. Entonces habla de nuestra conducta. Y cuando hablamos de conducta, ¿a qué se refiere? Nuestro comportamiento. Aleluya. En el trabajo muchos dicen, no, yo no trabajo con esa hermana, yo no trabajo con ese hermano, mejor pónganme aquel bolo para trabajar con él. Oiga, hermano, que prefieran a un bolo que a nosotros los cristianos, pues. Es terrible. Cuando debería de ser que se tendrían que pelear por estar cerca de nosotros. Un hombre, a mí me gusta andar con este varón, porque donde este varón llega, aleluya, ahí algo Dios hace. Y me gusta que cuando este varón llega y no hemos comido allí, hay comida, mano, aunque sea eso. ¿Me sigue? ¿Me entiende? ¿Me sigue lo que quiero decir? Entonces, a causa del mal testimonio, muchas almas están enojadas con Dios. O han dejado ya, si consideraban venir a escuchar la palabra, ya dijeron, no, para ser así como ese varón, ¿para qué? Para ser como esa hermana, ¿para qué? ¿Para qué voy? ¿Me sigue? Entonces habla acerca de nuestra conducta y nuestra forma de vida. Es decir, que cuando una persona se convierte a Jesús, ya esa persona es una nueva criatura, una nueva persona. Es como que el muerto o la persona muerta volvió a la vida, pero con un nuevo corazón, con una nueva mente, con pensamientos nuevos, con un nuevo criterio acerca de la vida. Es decir, hermanos, que ya en él no hay rencores, no hay envidia, no hay ningún tipo de cosas carnales. Es decir, que es una nueva criatura en Cristo Jesús, que ha nacido del agua y del Espíritu. Alabado el nombre de Jesús en esta hora. Oye, hay que cuidarse hasta de la misma sombra. La sombra, de repente usted está ahí bien descuidado y la sombra agarra un palo y le da en la cabeza, hermano. Qué exagerado es usted, pastor. Dios mío. Hasta la misma sombra es traicionera. O nos induce a hacer cosas que no debemos de hacer.
Las jovencitas tienen que aprender que el testimonio como doncellas de Dios es de grande estima ante Dios. Deben de, y los jóvenes igual, todos. Los ancianos tienen que saber que no pueden dejar pasar los años sin adquirir sabiduría para que las canas que salgan no salgan por salir. Oiga, las canas en la Biblia es de gran valor, hermano. ¿Cuántos están canosos ya? Va que no nos dejamos crecer el pelo, va. Si nos dejáramos crecer el pelo blanquito, ya floreó el almendro, ya. Y les da pena a las hermanas algunas narcanas, hermano. No, hombre, si yo tuviera el pelo, hermano, yo hasta el pony me hiciera, aunque sea blanco. Aleluya, qué bonitas se ven las canas. Lindo se mira. De gran estima. Entonces quieren cambiarse porque les da vergüenza. Y rompen el testimonio. Destruyen su testimonio porque demuestran desobediencia. No me importa lo que diga ese viejo pelón. Sí. Y como él ya está viejo, yo estoy joven, pues yo tengo que disfrutar la vida. Como ya está viejito. Así dicen los hijos hoy. Es que ustedes ya están viejos, le dicen a uno. Oiga, solo porque uno les corrige. Ya están viejos. Malcriado es que eres. Sí, es una falta de respeto. Que un hijo le diga, oye, que en aquellos días, en aquellos tiempos cuando nuestros padres nos corregían, que uno le fuera a decir que vos estás viejo y que por eso es que no te gusta como soy, no estuviéramos aquí. Nos hubiera desaparecido ese viejo. Puro garrote. Entonces hoy que la onda y que no sé qué y que aquí. No, el testimonio debemos de cuidarlo todos. Que nos conozcan como genuinos hijos nacidos de nuevo. Mire, cuando uno no valora el testimonio, hermano, le sale una chance de pecar y es lo primero que uno hace, hermano. Le sale una, es más, hay gente, hermano, que saben que una cáscara de guineo hace caer a muchos. Y como no hay cáscara de guineo en el piso, se comen el guineo a escondida y tiran la cáscara y luego se paran en ella para demandar a la compañía o a la tienda. Es decir, que buscamos nosotros mismos muchas veces caer. Es que el diablo me puso una gran... No, la Biblia es clara. El hombre de su propia concupiscencia, de su propio deseo, es que cae en el pecado, en la transgresión. No es nada de lo que uno a veces piensa, somos nosotros mismos. Pero cuando aprendemos a valorar que hay que dar buen testimonio, porque el Señor vendrá a buscar a esa gente de buen testimonio. No vendrá a buscar a los sinvergüenza, no vendrá a buscar a los despistados, vendrá a buscar la esencia, aquella gente que de verdad da testimonio de que ha sido cambiado por Dios. Ahí está el amigo. Soy una desgracia, mi matrimonio está casi pudriéndose, ya está podrido, ya está destrozado, mi vida no vale nada. Ahí está el amigo quejándose, y como aquel otro es peor, ¿cómo le puede hablar? Y como ya no le creen, ¿cómo lo puede ganar para Cristo? ¿Cómo puede decirle algo que se ha transformado? Porque no hemos valorado el testimonio de haber sido renovados por completo. Es decir, hermanos, hay gente que tiene todavía guardadas las cosas que antes tenía o que usaba o que en las cuales se desenvolvía cuando era un pecador. Cuando uno se convierte de todo corazón al Señor, uno agarra todo ese basural y lo mete en una bolsa, así es negra, mejor para no verlo y no ver que se arrepienta, una bolsa transparente. Ay,
Ahí va el de bachata, el que me gustaba, ese lo voy a sacar. Ahí va la otra cosa, aquella. Uy, el Ibai, que tan bonito que me dijeron que me quedaba, ahí va. ¿Me entendieron? Fuego se le mete a todo eso, hermano. Se mete fuego a todo. Se quema todo eso. Que da mal testimonio, que no permite que la gente vea la luz de Cristo. Alabado el nombre de Jesús en esta hora. Entonces, vea, se habla de conducta y de una forma de vivir. No se puede dar buen testimonio sin la fe. ¿Me entendió? Y ahí es donde nosotros estamos muchas veces patojos. Estamos muchas veces así como cojeando. Porque ¿qué dice Hebreos capítulo 11? Dice que por la fe, oiga esto, por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Abraham, todos los patriarcas, Gedeón, Jefté, Barak, Sansón, todos esos hombres por la fe alcanzaron, es decir, cuando dice que alcanzaron buen testimonio, es que se habla de ellos como gente que en medio de la prueba y en medio del pecado se mantuvieron íntegros a su Dios, que en medio de la dificultad y la escasez no dejaron ni le dieron la espalda a su Dios. Que aunque el diablo venía a tentarlos, hombres y mujeres dieron testimonio de soportar, de pararse con fe. Alabado el nombre de Jesús. Si hablamos de Abraham, eso es extraordinaria el testimonio de Abraham. Por supuesto que en algunas ocasiones se habla, en una de ellas, hermanos, que hubo hambre en la tierra donde ellos moraban y descendió a Egipto y por poco lo dejan sin mujer, porque le faltó un poco ahí, como que dudó. Pero Dios siempre tiene planes. Y vemos que cuando sale de Egipto sale más enriquecido. O sea que Dios siempre iba con él, porque él dio testimonio de creerle a Dios en medio de una generación que adoraban a todo tipo de deidades, pero menos a Jehová, Dios de los ejércitos. Porque el Señor no se ve, y es difícil postrarse ante alguien que no se ve. Por eso es que todo el mundo hacía sus estatuas. Por eso es que hicieron el becerro de oro al pie de la montaña. Y dice la Biblia que en el corazón Israel se regresó a Egipto cuando dijeron: hacernos dioses que vayan delante de nosotros para Egipto. Es decir, que en el corazón se devolvieron. Y hay gente que está en las iglesias que en sus corazones ya se devolvieron a la vida que tenían antes. Aleluya. ¿Sigo o lo terminamos ya, hermano? Si apenas he predicado 15 minutos. Esto está interesante. ¿Sabe qué es lo que Dios le está diciendo a usted? En pocas palabras, Dios le está diciendo: mira, si no estás sirviendo, es porque tu testimonio no ha sido el que yo he buscado en ti. Y también le está diciendo: traigo esta palabra para que te des cuenta que quiero usarte en mi empresa. Quiero que seas uno de mis obreros, pero te voy a enseñar antes de que empieces a trabajar que debes de tener un buen testimonio delante de todos. Delante de todos. Aleluya. Por eso es que cuando nosotros los que predicamos hablamos de este evangelio, hablamos con seguridad de un cambio, porque quien no ha sido cambiado no puede hablar de un cambio. No puede hablar de una transformación.
No puede hablar de una esperanza. No puede hablar de un cielo que está preparado, porque no lo ha podido discernir ni asimilar claramente. Entonces, habemos algunos de esa forma que pretendemos evangelizar a alguien, y esa persona que pretendió evangelizar sale evangelizado. No, hombre, si ese sabe más que yo. Mejor ahí lo dejo. Ahí muere, ahí muere, ahí muere. Porque no nos capacitamos. Necesitamos al Espíritu de Dios en nosotros para que podamos tener discernimiento de la Escritura. Y cuando vayamos en el poder del Espíritu, haremos, hermanos, como Esteban. Dice la Biblia que se mordían hasta la lengua cuando Esteban testificaba y les hablaba. En el versículo 33 de este capítulo, el capítulo 5, habla de Esteban y dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Oiga esto. Perdón, no está hablando, déjeme rectificarme. No está hablando de las maravillas de los apóstoles, de Pedro y de Juan. En el versículo 33, alabado el nombre de Jesús para siempre. De Esteban se habla en el capítulo 7, donde Esteban les está hablando, les recita desde Abraham, les recita la historia a aquellos religiosos, aquellos fariseos, les recita. Mientras él está recitando toda la historia desde Abraham, Jacob y los patriarcas y todo eso, ellos están callados. Pero cuando él empieza a hablarles en el capítulo 7, versículo 51, él les empieza a hablar, y aquí es donde ya a muchos no les gusta, porque aquí es donde Dios empieza, o el hombre de buen testimonio, el hombre celoso de Dios, empieza a hablar y dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Oiga, eso es terrible. Mire, hasta el versículo 50 ellos estaban bien escuchando. Pero cuando él se mete ya en esto del versículo 51, ellos, dice la Biblia en el 54, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Mire el buen testimonio, hermano. Poder en la sangre de Jesucristo. Entonces, no se puede dar buen testimonio sin la fe. No podemos decir que estamos dando un buen testimonio si no estamos sirviendo. Si no estamos activos sirviendo a Dios, donde Dios nos tiene, no podemos decir que somos de buen testimonio. Está duro, ¿verdad? Y ahora dígame usted, pruébemelo, pastor, pruébemelo. Sencillo. El capítulo 6 que leímos, dice la Biblia que en esos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Es que siempre va a haber descontento, va. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de los griegos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, que la iglesia tenía cuidado de las viudas. De las viudas de 60 años hacia arriba.
de buen testimonio, no eran cualquier viuda. Y miren lo que Dios ministraba en mi corazón, miren, acerca de esto. El apóstol Pablo les dice a la iglesia: no me pongas en la lista a las viudas menores de 60 años. Las de 60 años para abajo, que son viudas, que se casen y críen hijos. Y si tienen familiar, que los familiares les ayuden. Y la que va a ser puesta en la lista, oiga, no era cualquiera. Entonces muchas veces las hermanas pareciera ser que no les importa el buen testimonio. ¿Qué tal que un día de esto se muere el pelón que tienen a un lado, o se muere el hombre que Dios les ha dado? Bueno, que si tienen menos de 60 se van a volver a casar. Fíjese que solo para ellas hay, hermanos, ese consejo. Para nosotros los viudos, digo, los que podemos quedar viudos, no hay. Que se rasque como pueda ese indio. Vamos, Elvin. Que se rasque como pueda, pero las viudas, él dice que se vuelvan a casar. Y les dice, para que no anden de casa en casa chismeando, entrometiéndose en lo que no les interesa. Que tengan un hombre que las ponga quietas y les enseñe la Biblia. Sí, porque es que a veces, ay, no tengo nada que hacer, voy a ir donde fulano, pero solo hablar cosas que no convienen, hombre. Ay. Y más si tiene esposo y no le pide permiso, peor. Alégrense, hermana, alégrense, que Dios nos está enseñando algo maravilloso. Pero imagínense que ustedes tengan 60 años, hermana, y nunca lavaron los pies de los santos, nunca fueron amables, nunca hospedaron a nadie, nunca hicieron algo bueno para Dios. Solo pasaban en el Facebook, dijo alguien. Solo pasaban metidas en redes sociales, chismeando. No, hombre, se van a morir de hambre, pues. Sí, porque no guardan el testimonio, porque no viven de acorde a la transformación que se supone que sufrimos al venir a Cristo Jesús. Sí, ahí entonces las hermanas y los hombres que enviuden, ¿qué les dice el Señor? Pues ya les dije, no dice nada. No dice nada. Entonces no podemos decir que estamos dando un buen testimonio si no estamos sirviendo en la casa de Dios. Ahora, dice la Biblia, y vea algo más que analizaba, vea. Cuando se da el problema de que las viudas estaban siendo desatendidas, según los griegos, ellos pretendían que los apóstoles dejaran de predicar y dejaran de orar, dejaran de estudiar la Biblia. Según se ve, fueron tentados los apóstoles a dejar de leer, a dejar de orar por esta propuesta. Pero ellos sabían por el Espíritu que dentro de los discípulos, dentro de la iglesia, había hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría. Ellos lo sabían. Y no fueron los apóstoles quienes los escogieron. ¿Ustedes saben quiénes escogieron a esos hombres? El pueblo, los hermanos. Y hoy, si hiciéramos eso y le diera, hermanos, escoja usted a ver qué le parece, a quién va a escoger para que sirva. ¿Ah? ¿A quién es de buen testimonio? ¿Quién está lleno del Espíritu Santo? ¿Quién está lleno de sabiduría? La misma congregación ponen los ojos sobre Esteban. ¿Sobre quién otro?
sobre Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Pone los ojos en Felipe, en Prócoro, en Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. El pueblo dijo, ustedes, yo digo que Esteban es uno de los que necesitamos para ese trabajo. Y no se equivocaron. Porque todo el pueblo debe de estar en lo que es la vida espiritual, buscando la dirección, para que quienes vayan a dirigir no sea cualquier individuo que se vaya a parar o se levante alguien en su propio nombre, hablando cualquier tipo de cosas que no van a ayudar o que no van a edificar el cuerpo de Cristo. Y yo creo que Esteban, y dijeron, sí, es Esteban de buen testimonio. Ese Esteban sirve con todo su corazón al Señor. Ese Esteban es de los primeros que llega y es el último que sale porque ama la obra. Ese Esteban, ustedes lo han visto en los ayunos, ahí está Esteban. En las oraciones, ahí está. Miren, no podemos dejar de coger a Esteban, porque allí está. El mismo pueblo se da cuenta quiénes tienen un testimonio de acorde al Espíritu de Dios. Entonces luego dice otro, pero Esteban, ¿por qué? Mira, eso es un varón de fe. Un varón de fe y del Espíritu Santo. Lleno, ese varón está lleno de fe. Mire cómo andamos nosotros de fe. ¿Llenos o un cuarto? ¿Cómo anda el tanque? Necesita la estación de servicio para llenar, para fulear. La gente debemos de estar llenos de fe. Porque cuando no estamos llenos de fe, entonces no habremos calificado para la labor, el trabajo en la obra de Dios. Pero Esteban, no, él es lleno de fe y es lleno del Espíritu Santo. Y luego hablan de Felipe. A los demás no les atribuyen estas cualidades, llenos de fe, llenos del Espíritu, pero no eran menos que Esteban. Porque aparece Felipe y ustedes saben la historia de Felipe. ¿Cuántos la saben? La historia de Felipe. Llega a Samaria y hasta el brujo se convierte a Cristo. Por supuesto que no se convirtió, ¿verdad?, de todo corazón, porque luego por poco y se muere. Pero de ahí para adelante pienso que aprendió el escarmiento el brujo. Pero lo que digo es que dice la Biblia que los demonios salían cuando Felipe oraba por aquella gente en Samaria. Los enfermos, hermanos, se sanaban. Los muertos eran resucitados. Oiga, un hombre de en medio del pueblo. ¿No será uno de esos usted? ¿No será uno de esos usted, hermano, hermana? ¿No será? El problema es que si medimos la fe, nos hace falta. No hay una llenura de fe. Nos hace falta llenura del Espíritu Santo. Y todos los demás, la Biblia no habla tanto de los otros. Vemos que habla de Esteban, los que más sobresalieron, Felipe. Pero hay otros 5 más ahí, elegidos por el pueblo, que el pueblo vio que eran de buen testimonio. Los apóstoles dieron sugerencia que sea de buen testimonio, que sea que de fe, que sea de sabiduría, lleno del Espíritu. Y la gente empezó a ver, empezó a visualizar. No creas que solo habían 7, estaba lleno de hombres ahí. Pudieron haber sido 24, pudieron haber sido 100 servidores,
Pero la Biblia habla de 7 hombres que fueron escogidos, elegidos porque eran de buen testimonio. Y ahí la importancia de un buen testimonio. Y ahí la importancia de que usted tenga en estima lo lindo que ha sido el Señor con su vida, de haberlo escogido de entre tanta gente. Cuando uno va a cazar, hermano, y no salió la presa que uno anda buscando, le sale un pájaro negro, lo que sea, y dispara, porque uno quiere disparar, gasta pólvora por gastar. Pero Dios no gasta pólvora por gastarla. Si usted está escuchando esta palabra, es porque Dios ha visto cualidades en usted específicas, cosas que usted debe de poner en orden, y luego usted verá cómo Dios lo exaltará. Si no desmaya y si le cree a Dios, porque ese es el punto. Entonces vea esto, habla de el buen testimonio. Y voy a estar terminando ya. Cuando vemos en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 3, habla acerca de los requisitos, gloria a Dios, de los requisitos de los obispos. Y me llama la atención que uno de los requisitos en el versículo 7 dice: también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera. De los de afuera. ¿Para qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Oiga los requisitos de alguien que desea un obispado o que desea ministerio. ¿Cuántos desean ministerio aquí? ¿A cuántos les reventamos una piñata esta tarde? Amén, vamos a decir. ¿Cuántos desean ministerio, hombre? Aunque sea barrer, aunque sea trapear el templo, aunque sea, no sé, sacar la basura. Y porque eso es lo que no nos gusta. No, hombre, que lo haga aquel que acaba de llegar. No, yo, ¿cómo voy a hacer esas cosas? Pero vea los requisitos. Los requisitos, este es el buen testimonio. Este es el buen testimonio. Si alguno anhela obispado, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Número 1, que el obispo sea irreprensible. Que si le inventan que tiene otra mujer, es porque es pura mentira, es un invento. Irreprensible. Marido de una sola mujer. ¿Cuántos quieren ser pastores? Marido de una sola mujer. Mire, para que vean, buen testimonio aquí. Debe de ser prudente. ¿Ustedes saben qué es ser prudente, hermano? Esto es lo que muchas veces no somos nosotros. Se nos salen las cosas, que no hay prudencia. Usted tiene que ser prudente cuando va a visitar a alguien. Si usted va a visitar a alguien, usted llega, si va a orar, aleluya, aquí estamos, hermano, cuéntanos, ahí nos vemos. Porque de repente la persona que usted va a visitar tenía un plan y usted se lo está estropeando. Ay, por eso yo no voy a visitar, pues entonces. No es eso. Todo es prudencia, lo que vamos a hablar. Si vas a bendecir, abre tu boca. ¿Qué más sigue diciendo? Y si vas a bendecir, vuélvela a abrir. Si vas a hablar cosas buenas, ábrela. Pero si no, machete, estate en tu vaina, que nada te va a pasar. Prudencia, debe de ser prudente.
Y ahí, ¿pero por qué será que no me toman a mí en cuenta? Porque viola ese requisito. Imprudencia. Decoroso. Debe ser decoroso. ¿Sabe qué significa ser decoroso? Ser amable. Imagínense alguien que quiera ser pastor, pero a nadie le habla. Casi muerde. Váyase. Si quiere. No, ¿cómo está, hombre? Amigo, pues, decoroso. Pero también no pasarse, porque hay gente, hermano, que casi lo ve, se lo comen a uno. Pero es pura hipocresía. Ay, siervazo, aleluya. Vamos a ser amigos. No, hombre, usted les llama y le contestan. Es pura palabrería. Si sabe contar, no cuenta con ellos. Decoroso. Mire, hospedador. Apto para enseñar. No dado al guaro. No pendeciero. Es decir, no dado al vino. No peleonero. ¿Cuántos quieren ser pastores o pastoras? Pastor, yo no quiero ser pastora así, pero si llama a su esposo, usted va a tener que aceptar que le digan, pastora. ¿Me sigue, hermano? No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Me sigue? Tiene que saber gobernar. Y ahí las esposas dicen, a mí nadie me manda, no ha nacido el que me gobierna a mí. Entonces no podemos, mujer. Yo quisiera ser predicador, pero no podemos. No podemos. ¿Qué más sigue diciendo? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Saben qué significa neófito? ¿Alguien sabe? No un recién convertido, no una persona que no sabe la Biblia, que no conoce, que no tiene una madurez espiritual. No un neófito, porque se puede envanecer y va a caer ¿en qué? Va a caer en la condenación del diablo. Ahora, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito. Es decir, no, hombre, yo no le creo a ese. Eso es lo que le pasa a mucha gente. Cuesta cuando rompemos esa confianza, cuesta creer. Cuando no valoramos que tuvieron confianza en nosotros para darnos un privilegio. Cuando uno como pastor confía en esa persona y le delega una labor. Y esa persona no la tiene importancia y no le importa. ¿Cómo se puede volver a confiar? Y no por prejuicio, sino porque es que no se valora. Es necesario que usted como iglesia chequee allá. Si su nombre aparece ahí, venga. Si usted va a estar de ujier, no se le olvide. Lo que sea que el privilegio que usted tenga, debe de hacerlo con responsabilidad. Pero hay algunos que salen huyendo. Ay, ¿a quién le toca? Uy, me toca a mí, pero tengo que ir a hacer algo. Salen huyendo. ¿Qué testimonio es ese? El correlón, la correlona, le dicen. El que se corre. Mal testimonio. Entonces, ¿qué? Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Vea lo importante o la importancia de un buen testimonio. Es necesario que tengamos buen testimonio con los hermanos, que tengamos buen testimonio con los de afuera. Es necesario agradar a Dios. Es necesario, hermanos míos, ser llenos de fe. Es necesario ser llenos del Espíritu Santo. Es necesario ser llenos de la sabiduría de Dios. Con esto termino. Miren lo que dice el Proverbio 22:1. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Buena fama.
Cuando usted lee de Jesús acerca de eso, dice que daban buen testimonio del Señor. Y dice que su fama se difundía por todas aquellas regiones. ¿Cuál es la fama de nosotros, hermano? Ese tiene fama de mujeriego, ese tiene fama de mentiroso, ese tiene fama de ladrón, ese tiene fama de ¿qué? La buena fama, el buen testimonio, que la gente hable bien. Mejor que el oro y la plata, es decir, porque uno puede vestirse así, bien elegante, con marcas, con las mejores marcas. Yo no sé cuáles son. He oído una ahí que es Gucci, no sé qué, que no sé cuál. Una marca de esas, que es la mejor. Se puede vestir, pero es un sinvergüenza. Se puede vestir con lo mejor, pero el testimonio arrastra. Es una desgracia de creyente. Es mejor vestirse con las vestiduras blancas de la santidad, de la pureza. Alabado el nombre de Jesús. Es mejor vestirse de Cristo Jesús. Oiga, de más estima es el buen nombre. Don Julano, aquella nombre. Cuando se muere dice, no hombre, ese personaje es calidad. Esa hermana era calidad. Gracias a Dios que se murió. Tomó. Así dicen de mucho. Murió. No hablan bien. ¿Por qué? Porque mal testimonio. Mire lo que dice Eclesiastés 7:1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento. Mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Porque uno puede venir bien lustrosito, se puede peinar bien. Mire, las hermanas pueden irse a hacer el paticure, el no sé qué, el pelo y esto, y pueden andar brillosas, bien adornadas. El hombre puede andar ahí hasta las cejas de puya, bien acá, que no sé qué, que bien amujerado. Puede andar así, pero ¿qué? Si no es nada, no es nadie. No tiene nada de amor, no tiene nada de Cristo, del Espíritu de Dios. Y si viene a la iglesia, viene para fijarse en la gente, o viene para criticar, o viene para resistir. O si viene a la iglesia, viene a fijarse a ver qué hermanita anda media descuidada. No. Mejor la buena fama que el buen ungüento. Que no digan nada mal de nosotros. Termino con Eclesiastés 10:1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y noble. Una pequeña locura. Una pequeña locura. Nada, no se van a dar cuenta. Nada, de todos modos. Nada, yo tengo cuello. Con el pastor soy muy amigo. Aquí no hay amigos, hermano. Somos amigos allá abajo, allá afuera. Pero de aquí para allá, ya estando aquí arriba, no hay cuello. Aquí todos somos parejos, hermano. Le decía al Señor, esto del testimonio me cala fuerte, así que gracias. Porque imagínense, Dios me da el mensaje y que diga, señores, no lo predico porque es para mí. Pero gracias a Dios, hermano, que uno se hace un autoexamen, uno se autoanaliza y uno dice, gracias, Señor, por recordarme que debo de dar buen testimonio, debo de permanecer en la senda antigua, debo de permanecer con mis pies firmes en el fundamento de los apóstoles y los profetas. No debo de desmayar ni mirar atrás. Cristo Jesús es mi dueño y mi Señor y mi Salvador, y el diablo tiene que retroceder y voy a ser levantado por Dios. Y Dios me va a usar, dígame, Dios le va a usar porque usted va a dar buen testimonio. Usted va a dar buen testimonio, dígame. Ya no voy a ser el que era, diga. Ya no voy a seguir practicando o haciendo lo que hacía, porque Dios me está viendo, diga. Dios me ha visto, Dios me conoce y Dios quiere que yo sirva en su obra. Si le predico esto, iglesia, es porque Dios quiere prepararnos para que trabajemos en su obra. El que no se ha bautizado, lo bautizamos este verano. Para que trabaje, para que participe,
Pero mire, pórtese bien. Yo no lo ando siguiendo, ni le digo a un hermano, sígame a ese varón a ver qué hace. Pero Dios sí lo anda siguiendo. Dios sí anda donde usted va, allí va Él. Donde usted se para, ahí se para también Él. Aleluya, donde usted se mete, ahí también está el Señor. Pastor, y si voy a la discoteca, ¿cree que el Señor va ahí conmigo? Claro que va para sacarlo. Sí, y aquí no es tu lugar, hijo. Pero me gusta estar aquí. Sí, porque ustedes no. Pero hay creyentes que todavía les gusta eso. Ustedes no. Pero hay creyentes que todavía escuchan las de Bronco. Sí, hay creyentes que todavía les gustan las de los Buki. Ay, Navidad sin ti. Pero cuando sienten que el Señor se ha alejado, no le dicen, Señor, sin ti me siento que me muero. No. Melancólico se pone la gente con esa cosa. Y empieza a salir aquella que lo hacía llorar y ay, no, mal testimonio, hermano. Lo duro es que cuando usted llega a un lugar, un restaurante, lo que sea, y está saliendo una de esas, cuando sale moviendo la pierna y tatareando aquella locura. Entonces, el Señor te reprenda, diablo, yo soy de Jesús y yo voy a dar testimonio aún con lo que canto a Dios. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Así que estamos en victoria. Si usted se sintió que dijo, ay, a mí me dice esto el Señor, qué bueno, hermano. Qué bueno, dígame, gracias. Señor, gracias, es por mí, yo lo necesito. Es que mi testimonio ha estado mal y yo me voy a corregir. Diga, yo voy a cambiar, yo voy a mejorar. Diga, yo lo voy a hacer por amor a ti, Señor. Yo ya no voy a seguir pensando, ni haciendo, ni actuando como actuaba. Oh no, y las esposas, hermanos, van a salir bien calidad de aquí. Y nosotros los hombres también. Las jóvenes, los jóvenes, todo mundo. Los solteros también. Porque cada uno individualmente debe de dar buen testimonio. Que Jesús lo ha cambiado. ¿Cuánto los ha cambiado el Señor? Digan amén todos. Amén, nos ha cambiado totalmente el Señor. Pónganse de pie pues. Vamos a darle gracias.